Gracias damos, Señor, hermanos. Hoy un día con lluvia, bastante complicado para andar en la calle, pero bueno, gracias a Dios por lo que se han esforzado, pudieron llegar. Yo también veo nuestro esfuerzo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. ¿Se acuerdan de qué hemos venido hablando los últimos días? En lo que es teología, esta sería una clase de neumatología, así se llama. Todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo se llama neumatología, ¿sí o no, hermano? Cursos teológicos se llaman neumatología. Todo lo que tiene que ver con la vida del Espíritu se llama neumatología. Así que vamos a continuar. Y después de tiempo vamos a continuar viendo unas cosas del Espíritu Santo. Y después vamos a entrar a lo que es la parte operacional del Espíritu, que tiene que ver con los dones del Espíritu, ¿sí? Así que vamos también a hablar un poco de eso, para ir haciendo series que tengan que ver, porque más que nada todo esto es para el crecimiento personal, ¿sí? Pero bueno entender, amén. Cuando más entendamos va a ser más fácil. Bien, capítulo 5 de Efesios, verso 15, dice así: Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer, acá Pablo hace un requerimiento o un llamado de atención, dice mirad, primero dice mirad, ¿sí? Pues con diligencia como andáis, sino como sabios, no como necios, y si aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Creo que está haciendo Pablo acá, tratando de poner un foco para que la gente aproveche bien el tiempo, ¿sí? Considerando los días que se viven. Nosotros, considerando los días malos que vivimos, que es el último tiempo, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Entonces acá apela, nosotros nos vamos a centrar en lo que habla del Espíritu acá. Dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra principal aquí que nosotros vamos a tomar es la que dice, verso 18, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de bien, dice, sed llenos del Espíritu. Entonces de acá, de este párrafo solamente, tendríamos que hacer preguntas. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Es una pregunta que tendríamos que poder contestar. Otra pregunta más: ¿cómo yo sé que estoy lleno del Espíritu? ¿Qué impide que el Espíritu me llene? Yo pregunto y me respondo, ¿no? Si no estoy lleno del Espíritu Santo, ¿por qué no estoy lleno? ¿Qué es lo que impide que yo me llene? Ahora, si yo estoy lleno, ¿cómo estoy seguro que estoy lleno? ¿Qué es lo que a mí me hace ver o saber o entender que yo estoy lleno del Espíritu de Dios? ¿Entienden? Bueno, esas son preguntas que yo tengo que tener una respuesta, para que mi mente no divague en algo que no es cierto, ¿entienden? Entonces, hermanos, dice, y ahí hay una palabra que se puede subrayar, ¿sí? Yo no tengo la lapicera, pero la marqué y la marco, ¿sí? ¿Ves? Ahí yo hago una marca en una palabra y ya me acuerdo, ¿vio? ¿Por qué la marqué, vio? Esta palabrita la estuve pensando casi toda la semana, desde el domingo hasta hoy. Sobre esta palabra, la palabra dice sed, no sed de sed, ¿sí? Recuerda que esta Biblia es del año 1960, ¿no? ¿Sí? Entonces dice vosotros, vosotras, ¿sí? Dice sed, pero no de sed de una necesidad física, sino de un estado, ¿sí? Sed es ser, ¿sí? Entonces acá dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, también podemos hablar de esto, y ya está antes bien, dice,
sed, ¿sí? Es un estado. O sea, ¿cuál es el estado que no tenemos que tener? De una llenura constante, ¿sí? Sed llenos, o vivan llenos, ¿sí? Del Espíritu. Ahora, ¿por qué el Espíritu no me podría llenar a mí? ¿Cuál sería la causa que el Espíritu a mí no me llene? Que yo no esté lleno del Espíritu Santo. Bueno, ahí dice a eso que me traiga una copa, ¿yo? Hago un ejemplo. Haga de cuenta que está lleno hasta arriba, ¿sí? ¿La puedo llenar? Si está llena hasta arriba, ¿cierto? ¿Por qué no puedo llenar? Porque está lleno. Entonces, ¿qué hace falta para que la vuelva a llenar? ¿Ah? Vaciar. Me estoy dando una respuesta, ¿no? ¿Por qué el Espíritu no te puede llenar? Porque no te vacías. ¿Entiendes? Entonces, cuando no hay un vacío de nosotros, Dios no puede llenar lo llenado. Eso se llama la ley del espacio vacío. Dios no puede llenar lo que no está vaciado. Puede haber mucho de mí, ¿vio? Estoy muy lleno de mí mismo. Entonces el Espíritu Santo no nos puede llenar. ¿Entiendes? A veces estamos llenos de muchas cosas, pero no del Espíritu. ¿Entiendes? Entonces lo primero que tengo que entender es que yo, para ser lleno del Espíritu Santo, tengo que tener espacio para eso. Mi corazón tiene que tener espacio para ser lleno. Primero que tengo que tener predisposición también para ser llenado, ¿sí? Por eso anteriormente dice, vosotros no embriaguéis con vino, ¿sí? En lo cual hay disolución o corrupción, lo mismo, ¿no? Dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que se embriaga con vino tiene una disposición para emborracharse. Hay una disposición, una voluntad dispuesta para poder hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Se llena, se embriaga, se emborracha y está bajo ese efecto, ¿sí? Porque se llenó de eso, en este caso el vino. Entonces, eso como resultado le da un efecto y una causa a la persona. Ahora, yo estoy lleno de otras cosas, por eso el Señor en la carta de Efesios 4, a través de Pablo, esta misma carta manda a despojarnos. Cuando hay despojo de nosotros, entonces hay lugar para el Espíritu. ¿Entienden? Pues nosotros nunca vamos a ser llenos, hermanos, si no nos vaciamos. Ahora, esa llenura es, dice la palabra, el sed. Es un estado. Ustedes deberían, como creyentes, como hijos de Dios, vivir llenos, ¿sí? Todo el tiempo, constantemente, todo el tiempo. ¿Entiendes? No es que, bueno, hoy vengo a llenarme del Señor. El fin de semana me voy a llenar de Dios. A veces tenemos eso nosotros como concepto, ¿sí? Y pedimos también que Dios nos llene. Pero eso tendría que ser una acción continua, todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo estar lleno de la presencia del Señor. ¿Entiendes? ¿Cómo yo me doy cuenta si estoy lleno del Espíritu Santo? Como vamos a ver en Romanos 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, si estoy lleno del Espíritu, esta va a ser la actitud y la conducta que yo voy a tener. Por eso David, aunque tuvo sus dificultades, era un hombre que tenía la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en las noches meditaba, ¿sí? Que leímos? Dice, porque los que son de la carne piensan, dice, en las cosas de la carne, o sea, ponen en actividad su mente en las cosas espirituales, ¿sí? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dos cosas que hace la persona que está llena del Espíritu Santo. Una es pensar, otra es ocuparse. Dos cosas. Bueno, si usted no piensa ni se ocupa, pues eso muestra que no está lleno. ¿Entiende? Que hay otra cosa ocupando el lugar y ocupando su mente, pero no son las cosas del Espíritu. ¿Entiende? Porque más allá que usted tenga una vida secular o un trabajo secular, el Espíritu nunca deja de trabajar con nosotros porque mora en nosotros. No lo podemos separar, por eso como dijimos el domingo, no lo podemos separar y vincularlo a la iglesia solamente, o al templo. Es en todo lugar, todo el tiempo, constantemente, donde usted vaya. ¿Entiende? El verso 14 dice ahí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra cosa más, el que está lleno tiene la guía del Espíritu Santo. Piensa, se ocupa y es dirigido por el Espíritu Santo. Bueno, eso es una persona llena. Por eso Jesús fue llevado al desierto, ¿sí? Cuando estaba lleno del Espíritu Santo.
La palabra dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, o sea, fue impulsado, fue impelido por el Espíritu Santo, no obligado, fue impulsado, un impulso, ¿sí? Del Espíritu a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que hace el Espíritu. Por eso dice la palabra acá, hermanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿sí? Entonces, una característica de una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que recibe la dirección del Espíritu Santo, que es guiada por el Espíritu Santo para tomar decisiones en cualquier aspecto de su vida. No solo las cosas que tienen que ver con la iglesia o el ministerio o el don o el llamado o lo que tenga la persona. Con todas las cosas de su vida, el Espíritu es la fuente, ¿sí?, que esa persona depende. Ahora, cuando la persona no está llena del Espíritu Santo, habrá otras vertientes, otras puertas abiertas donde la persona va a tomar información. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo nosotros nos llenamos del Espíritu Santo? Le dijimos lo mismo primero con la comunión. Tiene que haber comunión. Si no hay comunión con el Espíritu, ¿sí?, obviamente que voy a ignorar las cosas del Espíritu. Por consecuencia, hermanos, nosotros nos llenamos de lo que nos alimentamos. ¿Entienden? Usted ahora capaz que llega a su casa más tarde, va y va a comer algo, ¿no? Entonces, usted come y su vientre le avisa que ya está lleno. Me llené, ¿sí?, por lo que usted se alimentó. Bueno, espiritualmente nosotros nos alimentamos, hermanos, de todo lo que oímos, de todo lo que vemos. Es el alimento que vamos a tener en nuestra alma, ¿sí?, nuestros pensamientos y también en nuestra vida espiritual. Somos resultado de lo que nosotros comemos, ¿entienden? Espiritualmente. Por eso la palabra dice, miren bien cómo oyen, porque todo lo que oigan se le va a añadir. Entonces la mente que está pensando en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, el Espíritu va a ir asistiendo a esa persona y la persona se va llenando de Dios. ¿Entiendes? Pero esto no es de una forma litúrgica ni religiosa, no es todo el tiempo, no es constantemente. No es que tengo que estar encerrado como en un monasterio, ¿yo? No, yo pongo mi mente a trabajar y le doy la libertad a mi mente que trabaje con el Espíritu de Dios que está dentro mío. Esa es una decisión voluntaria. Yo pongo mi mente a pensar lo que quiera, ¿entiendes? Usted puede pensar en las cosas del Espíritu, puede pensar en las cosas de la carne, o lo que usted quiera. Es una decisión voluntaria. ¿Cómo opera mi mente? Mi mente es esclava mía. Mi mente no me puede dar órdenes a mí. Yo le doy orden a mi mente que pensar, ¿entiende? Por eso usted cuando llega, pues esto viene viene totalmente despejado allá afuera, ¿no? Y llega acá y pone su mente en modo chip de iglesia, ¿yo? Y entra, ¿yo? ¿Sí? Cambia totalmente la mente, ¿yo? ¿Sí? La mente se resetea para decir, bueno, modo oculto, ¿yo? Y está así. Y ya la mente y uno empieza a buscar a Dios, empieza a cantar, ¿yo? ¿Pero por qué puedo hacer eso? Porque la mente a usted no lo gobierna. Si usted le da una orden a la mente de lo que tenemos que hacer. Ahora, por lo general, cuando no estamos en la iglesia o en el templo, la mente nos manda a nosotros. Pensamos cualquier cosa, cualquier barbaridad. Entonces la mente divaga. Y muchas veces tiene el control emocional, sentimental de nosotros, de nuestra alma. ¿Entienden? Entonces lo que quiere hacer el Espíritu, hermanos, es tener la guía sobre nuestra vida, pero también la dirección sobre nuestra alma, que ahí están las emociones y los sentimientos. De esa forma nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando por la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros es afectado todo nuestro ser, no una parte, todo nuestro ser. ¿Entienden? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que pasa por nuestra alma está afectado por la voz del Espíritu Santo. Y en base a eso nosotros nos manejamos y nos movemos. Entonces no somos ni impulsivos, ni emocionales, ni sentimentales. Somos guiados por el Espíritu de Dios, como dice la palabra, porque esta palabra se tiene que cumplir, ¿sí? Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si estamos asegurados que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos debe de guiar. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué en alguna medida nos puede guiar y en otras no? Bueno, eso depende de qué tan llenos estemos nosotros, de cuánto espacio le demos. ¿Entiendes? Si hay poca llenura del Espíritu Santo en nosotros, si hay la medida es poca. ¿Se acuerdan el libro de Ezequiel cuando el varón nos lleva adentro del río? Primero el agua a los tobillos, después las rodillas, ¿sí? Después por los lomos y después ya no podía pasar sino a nado, dice, ¿vio? Pero era un proceso de que el agua iba en crecimiento sobre la persona, ¿vio? ¿Entienden? Bueno, el Espíritu Santo, por nuestra propia voluntad, Él va a ir llenando nuestra vida. Mientras nosotros vayamos cediendo espacio, ¿sí?
Hay personas, por ejemplo, que no le ceden al Espíritu Santo ni las emociones ni lo que sienten. El Espíritu Santo no tiene control sobre eso, ¿sí? No tiene injerencia sobre los pensamientos, los sentimientos y las emociones de la persona. Entonces muchas veces son controlados, son cristianos almáticos, porque el Espíritu ahí no tiene autoridad, porque la persona no le cede el espacio. Entonces es controlado por lo que piensa, por lo que siente, por el momento, por las circunstancias, lo que sea. ¿Entiendes? Entonces lo que el Señor quiere hacer a través del Espíritu Santo es llenarlo y tener totalmente la dirección, Él en nuestra vida. Pero esa dirección que el Espíritu quiere ejercer sobre nosotros es voluntaria, ¿sí? Solamente lo va a hacer si nosotros le damos lugar, o si no, no. ¿Entiendes? Si yo le permito que Él me dirija a mí en las decisiones personales que voy a tomar, entonces ahí tiene injerencia, si no, no. No es que te va a obligar, ¿entiendes? Tiene que haber una predisposición de mi corazón a ser guiado por el Espíritu de Dios. Bueno, la persona que es llena del Espíritu Santo, por lo general, tiene la disposición de corazón para que el Espíritu lo lleve hacia la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en San Juan? Él nos va a hacer recordar la palabra, nos va a enseñar. Él sabe el porvenir. Él nos va a revelar lo que es la voluntad de Dios. Entonces, usted sabiendo que tiene el Espíritu Santo en su corazón, que puede ayudarle para que el camino sea más fácil y más corto, yo debería darle la rienda de mi alma, que es donde está la voluntad, para que Él me ayude a llegar a cumplir el propósito de Dios. A veces nosotros lo hacemos más difícil, ¿no? ¿Sí? Le ponemos todas las trabas posibles, ¿sí? Y mantenemos nuestra postura. Por eso digo, muchas veces nos vaciamos de nuestra voluntad. Muchas veces nosotros estamos llenos de nuestra propia voluntad y no de la voluntad de Dios. Podemos decir nosotros que queremos hacer la voluntad de Dios, pero nuestra alma es más fuerte a veces y la voluntad de Dios no la hacemos, ¿no? ¿Entiendes? Por eso acá dice la palabra, verso 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los consejos del Espíritu en las cosas del Espíritu. Piensan, ponen a trabajar su mente. Le dan el lugar al Espíritu para que el Espíritu tome su mente también para trabajar con ella. Porque nuestra mente tiene que ser renovada por el Espíritu. Sin la operación del Espíritu Santo tu mente no se puede revelar, porque el único que trae la revelación a la mente, para que la mente se renueve y cambiemos los formatos de nuestro pensamiento, es a través de la revelación del Espíritu Santo de nosotros. ¿Entiende? Usted puede leer la palabra y no entender. Puede leer la palabra y la palabra no se le revela la palabra a usted, no se ilumina la palabra a su mente. Entonces conoce la palabra, conoce el texto, conoce el versículo, pero no tiene la revelación de esa palabra para aplicarla a usted para su propia vida. ¿Entiende? Le hace falta que alguien le prenda el foco, ¿vio? Bueno, el único que prende ese foco es el Espíritu Santo, que me ilumina mi entendimiento para que yo pueda tener la comprensión de lo que Dios quiere que yo entienda, en lo que estoy leyendo, o en lo que estoy aprendiendo. Entonces, por eso el Espíritu Santo es vital, hermano, en nosotros. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, también está la otra parte, la ocupación, ¿sí? ¿Cuánto yo ocupo mi vida en las cosas del Espíritu? Y veo ahí no está el Espíritu, la palabra Espíritu ahí está siempre en mayúscula, ¿vio? O sea, hablando del Espíritu Santo. ¿Entienden? Vamos a volver al libro de Efesios, en el capítulo 5. Dice así, por tanto no seáis insensatos, verso 17, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu. ¿Sí? Bueno, acá la acción es la misma. La acción está basada en una decisión. Pues acá no dice que el Espíritu nos va a llenar. Dice que nosotros seamos llenos del Espíritu. Entonces lo mismo como yo me puedo llenar o embriagarme, lo mismo puedo hacer con el Espíritu Santo. O sea, el método es el mismo, ¿sí? La persona que se emborracha a un punto de embriaguez, que ya no puede caminar, no puede manejar, controlar su habla ni lo que está haciendo, es porque ya el alcohol tomó totalmente el control del cuerpo de la persona, de la mente, de todos los sentidos. Entonces la persona comienza a divagar, ¿no? ¿Sí? Porque es el efecto de aquello que se llenó. ¿Me entiende? Entonces, si yo me lleno del Espíritu Santo, el efecto y la causa que yo voy a tener en mi vida y en mi conducta va a ser de lo que yo me he llenado. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Para que la manifestación del fruto del Espíritu se vea en nosotros. ¿Entiendes? Entonces dice ahí, verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos,
y cánticos espirituales. Veo que todo lo lleva a lo que tiene que ver, ¿sí?, con un culto racional o un culto personal. Dice, cantando y alabando al Señor, ¿en dónde? Yo cuando dice en la iglesia, ¿vio? En el templo. Dice, nuestro corazón. Por eso Pablo dice, vuestro culto racional, ¿sí? Porque Pablo era un hombre que tenía una conexión constante con el Espíritu Santo y por eso habla del culto racional, ¿sí? Que no importa lo que yo esté haciendo, por las circunstancias que estoy viviendo, y aunque no esté en el templo, yo puedo estar en un culto racional, mi mente, mi razonamiento, mi manera de pensar, ¿sí? Yo estoy alabando, glorificando a Dios. Por eso dice la palabra acá y pone ejemplo. Dios dice, hablando entre vosotros, cuando hay una relación entre hermanos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es parte también, ¿sí?, si usted se pone a pensar en los cánticos espirituales, en los signos, alabando al Señor, todas estas cosas pasan por el filtro de nuestra mente. Para que esto suceda, yo tengo que poner mi mente a trabajar, ¿entiende? A meditar en las cosas del Señor, en las cosas espirituales. Entonces el verso 21 dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios, y las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces este es el resultado de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Que vamos a ser personas dóciles. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Estos son los resultados de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Que uno no le va a ser difícil someterse, ¿sí? ¿A cuánto les cuesta someterse? Bueno, todos son los rasgos, hermanos, de nuestra necesidad de la llenura. Por lo general, las personas que no buscan al Señor con intensidad y no están buscando la llenura del Espíritu Santo, porque eso es algo que uno lo tiene que mantener, ¿vio? ¿Sí? Es como que usted no venga, no sé, 3 semanas, vamos a un mes cerramos la iglesia. Bueno, la mayoría va a venir en la carne, ¿no? ¿Entiende? Porque usted corta la actividad espiritual de su vida, ¿sí? Porque aunque usted no crea, el venir y congregarse, esto lo mantiene, ¿sí?, en la línea espiritual, ¿no? ¿Sí? Algunos sobreviven así, pero no es la idea de Dios, ¿no? ¿Entiendes? No es que nosotros seamos sobrevivientes. Bueno, es como que aquel que metió la cabeza abajo del agua, ¿vio? Y saca, ¿vio? Para respirar. Algunos cada culto es para... Y sábado, domingo, jueves, ¿vio? Y respiras 3 días, ¿vio? Pero después del jueves se le hace casi una eternidad, ¿entiendes? Y se le hace muy pesada la vida espiritual, muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay una conexión con el Espíritu, ¿sí?, fuera de los días de culto. Por eso la vida espiritual no es la vida de templo. La vida espiritual es lo que nosotros vivimos de la puerta para afuera. Y eso es lo que nosotros, por eso yo siempre le digo lo mismo, hermanos. Nosotros deberíamos venir llenos a la casa de Dios. Usted tenía que venir lleno de allá, ¿no?, de la presencia de Dios. No venir acá para que Dios nos llene acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando iba Juan, creo, con Pedro? Y si a la hora novena, a la hora de adoración, iban al templo. Y cuando ellos van al templo, que era el templo de la Hermosa, creo, en el libro de los Hechos está la historia, en el capítulo 3, dice que había un hombre cojo, ¿sí?, en la puerta del templo, que estaba pidiendo limón. Y él le pide a ellos, ¿vio? Entonces, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Me entiendes? Y con el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Sí? Y dice que el cojo saltó, se levantó y entró al templo alabando y cantando al Señor. ¿Entiendes? Bueno, ¿por qué pudieron hacer eso? Porque cualquiera de nosotros en nuestro razonamiento entramos adentro, primero oramos, nos llenamos adentro, después salimos y oramos al cojo, ¿vio? ¿Sí? Por las dudas, ¿vio? ¿Sí? Lo primero que Dios nos dé el power acá y después vamos allá y lo oramos allá afuera, ¿vio? Ellos pudieron hacer eso, hermanos, porque ya estaban llenos del Espíritu Santo. Iban a orar, pero iban llenos de orar. Por eso no les faltó la fe. Y tuvo la convicción, no dudó, ¿sí? Digo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Entiendes? Él esperaba algo material, pero Dios le mandó algo que él necesitaba. Necesitaba cambiar. ¿Entiendes? Pero ¿por qué lo pudieron hacer Pedro y Juan? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde venían llenos ellos? De su casa. Iban de su casa al templo. Bueno, nosotros ahora nos vamos llenos acá del templo a casa. De uno le cruza la puerta y ya se está peleando con perro y gato, ¿no? Entonces se da cuenta que no tiene nada que ver la llenura, ¿sí?, en el contexto de que Dios nos llena acá. La llenura depende de mi relación personal con el Espíritu Santo, en mi conciencia que yo tengo de Él, cuánto yo le doy lugar en mi espacio, en mi mente, cuánto me ocupo de las cosas del Espíritu, cuánto pienso en las cosas del Espíritu. Eso es lo único que a mí me garantiza que el Espíritu me llene, ¿me entiendes?
No es lo que yo hago acá. Pues si yo hago mal en la iglesia, estoy más lleno, ¿yo? No, a veces no. A veces hace mal en la iglesia y está más carnal. Y muchas veces en la carne se sirve, ¿yo? ¿Entiendes? Y a veces uno viene en la carne y yo te uso igual, ¿yo? ¿Pero por qué el asunto? Porque es por la gracia, no es por lo que yo haga. Pero la llenura del Espíritu es un imperativo, ¿yo? Ustedes sean llenos. Es un estado. Es un estado, ¿sí? Por ejemplo, yo soy hijo, ¿sí? De Dios. Y me llamo así, es un estado. Soy hombre. Soy mujer, es un estado. Estoy lleno, es un estado. No es algo que tiene que cambiar o tiene que variar. Hay algo que es un estado de ser, ¿sí? Nosotros como cristianos deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Vivir lleno del Espíritu Santo. Caminar lleno del Espíritu Santo. Entonces la vida cristiana sería mucho más fácil. ¿Por qué para algunos es tan difícil la vida cristiana? Me parece una tortura, ¿no? Bueno, a veces tiene que ver de lo que yo estoy lleno. Recuerden, lo primero es que vaciarse. Yo me tengo que vaciar para que tener el espacio para llenarme. Me tengo que vaciar. ¿Entiendes? Cuando yo me vacío y genero el espacio para que el Espíritu Santo me llene. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo me llena? Si yo me ocupo de las cosas del Espíritu, si pienso en las cosas del Espíritu, ¿sí? Le doy el lugar, entonces el Espíritu Santo va a comenzar a abastecerme. ¿Entienden? Hay gente que está en la iglesia y siempre está cansado. ¿Sí? Siempre pasa con la lengua por el piso, ¿no? ¿Sí? No, nunca tiene cosa. Siempre hay que empujarle, ¿no? Porque la llenura del Espíritu Santo, hermano, siempre nos va a impulsar a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y usted va a tener fuerza, en el Espíritu va a tener fuerza espiritual. Y eso es más fuerte que en nuestra alma, ¿entienden? Por eso, hermanos, usted tiene que ser dependiente del Espíritu Santo, ¿sí? Vivir en una conexión constante, ¿no? La dependencia de... Hoy la gente, por ejemplo, es dependiente del celular. De quien tiene un celular parece que es de otro planeta, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ¿sí? Si usted puede darse cuenta, usted tiene un celular, convive con ese celular, vive con el celular, ¿sí? Le falta batería, ¿no? Va, lo enchufa, ¿sí? Lo cuida, lo guarda. Bueno, el Espíritu Santo debería ser igual, ¿no? ¿Sí? Es lo que nos produce a nosotros la fuerza, la energía vital espiritual para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Y a veces estamos desenchufados del Espíritu. Entonces, cuando estamos desenchufados del Espíritu nosotros, lo que dice acá el verso 21, va a ser dificilísimo hacerlo. Sométanse unos a otros. Sí, más vale que te llenen el Espíritu Santo, porque si no, no lo vas a poder hacer. Las casadas que se sujeten a sus maridos, si no te llenan el Espíritu Santo, tampoco lo vas a poder hacer. El marido no va a poder obedecer a Dios tampoco. Entonces la llenura del Espíritu Santo es necesaria para poder, ¿sí? El sábado voy a dar una lista de cuántas cosas hay que hacer, pero lleno del Espíritu Santo, que sin eso no se puede hacer. Pero estas cosas son vitales y tienen que ver con la vida social, ¿sí? La vida familiar. Dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a su marido. Maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Todas estas cosas, hermanos, si no hay llenura del Espíritu Santo, bueno, que Dios te ayude. Porque un marido cristiano puede ser infiel a su mujer. No me va a decir que estaba lleno del Espíritu Santo y cayó en pecado. Porque por lo general la persona que está llena del Espíritu Santo, ¿sí?, tiene la protección de Dios para no caer en pecado. Te da la seguridad y la garantía, la llenura del Espíritu Santo, que no vas a pecar. ¿Entiendes? Por eso Judas fue un hombre que caminó siempre con el Señor, pero nunca estuvo lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Estaba lleno de otra cosa, ¿vio? Entonces, como estaba lleno de otra cosa, que era la codicia, nunca hizo el espacio, ¿sí?, porque Judas tuvo la oportunidad de ser discípulo del Señor, pero no lo fue. Tenía otras cosas dentro, entonces el Espíritu no podía operar. ¿Entienden? Por eso hay cristianos que lo usa el diablo. ¿Cómo puede ser? Este es usado por el diablo. Se mandó una maldad, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser? Si es cristiano, sirve a Dios, conoce la palabra, ¿y cómo puede ser que haga un daño a la iglesia? Bueno, esta es la respuesta. Hay muchos cristianos que no están llenos del Espíritu Santo. Y digo, pero habla en lengua, es un don. Las lenguas es un don y no es la llenura del Espíritu. ¿Entienden? Yo puedo hablar en lengua, puedo profetizar, puedo tener un de ciencia, puedo tener revelación,
y no estar lleno del Espíritu Santo. Porque todos esos dones operan por inspiración, por un momento, por una necesidad, y Dios en su gracia habilita que eso funcione independientemente de cómo yo esté en mi relación con Dios y la llenura del Espíritu conmigo. Además, usted puede estar en pecado y el don opera igual, porque el llamado del Señor y los dones son irrevocables y no operan por cómo esté la persona. ¿Entiendes? A veces la persona piensa, porque mira cómo habla en lengua, mira cómo profetiza, y piensa que está lleno, no está lleno. A veces no. Yo el martes le contaba a unos de los hermanos allá, en Carrillo, que bueno, yo tenía un maestro que me enseñaba la palabra y bueno, era un gran maestro de la palabra. ¿Sí? Y tenía unción, todo, en manifestaciones. Pero era travesti. Entonces, ¿cómo se da esa ecuación? En mi mente no entraba esa ecuación, ¿no? O sea, ejercía el travestismo al mismo tiempo que enseñaba en la iglesia. ¿Sí? Y a veces en la misma noche o en el mismo día. Porque una cosa es el don, otra cosa es el llamado y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Por eso dice la palabra, Pablo dijo, siendo heraldo para otro, ¿sí? O siendo de ejemplo para otro, siendo de instrucción para otro, siendo de ayuda para otro, que yo venga a ser eliminado. O sea, era útil para los demás, pero para sí mismo no. ¿Entiendes? Porque uno tiene que focalizar, pensar. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, si usted no piensa en las cosas del Espíritu, no se ocupa de las cosas del Espíritu, el Espíritu no lo guía, o usted dice, no, a mí Dios no me habla. Bueno, entonces todas esas cosas son un parámetro que usted tiene que darle atención de que usted no está caminando con la llenura del Espíritu Santo. Entonces todas las cosas consecuentes que vienen después, que Dios demanda, que Dios pide, como estas, sométanse unos a otros, ¿sí? Las casadas estén sujetas a sus maridos, los maridos amen a su mujer. Bueno, todo esto va a ser algo imposible de cumplir. Lo va a hacer en su fuerza, en su carne. Le va a costar un montón. Va a tener que forzar su alma, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo es a fuerza personal propia, pero no es la operación del Espíritu en nosotros operando. ¿Entiendes? Entonces dice ahí el verso 27, 26, 28. Así también los maridos deben amar a su mujer como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿A cuánto le cuesta amar a su mujer? Bueno, a uno le cuesta. Yo tengo que amar a ella. Y ahí había que definir muchas cosas, ¿no? ¿Qué es amar a su mujer? De acuerdo del punto de vista de que Dios está hablando, ¿no? No lo que yo me imagino. ¿Qué es amar a su mujer? ¿Qué es que la mujer ama al marido también? Usted tiene que hacerse preguntas, ¿no? Tiene que preguntar. Acá dice la palabra que el marido tiene que amar a la mujer. ¿Qué es amar a la mujer? ¿Cómo? ¿Cómo sería? Porque son cosas que se tienen que vivir, vivenciarlas, que ayudan, ¿sí?, a la relación mutua del matrimonio y hacen consistente un matrimonio y permanente a través del tiempo, que son cosas que hoy lamentablemente no se dan. Y estoy hablando a nivel de iglesia, Hoy en las iglesias cada 2 por 3 la gente se va divorciando, ¿no? Y cada vez más frecuente, ¿sí? Las estadísticas dicen que cada vez más matrimonios divorciados dentro de la iglesia que había hace años atrás. Antes los matrimonios duraban años, 30, 40, 50 años era normal que los cristianos convivan, ¿vio? ¿Sí? O tengan un matrimonio de muchos años, ahora ya no. ¿Sí? La estadística dice que muchos matrimonios jóvenes no duran más de 2 o 3 años casados, y eso es una desgracia, ¿verdad? ¿Entiendes? Por el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque no está la llenura del Espíritu Santo en las personas. ¿Entiendes? La persona tiende a creer que la llenura del Espíritu Santo es la manifestación externa de lo que Dios puede hacer conmigo. A ver, yo le voy a preguntar, a ver. Acá está lleno de agua el vaso. ¿Es por fuera o por dentro? ¿Ah? La llenura del Espíritu Santo también. No es por afuera, es por dentro. ¿Entiendes? No hay una manifestación externa, sino interna. En lo que yo pienso, en lo que yo me ocupo, donde pongo mi foco, mi prioridad, mi corazón. La guía del Espíritu viene de adentro, no viene de afuera, viene de adentro. ¿Entiendes? Por eso el Señor dijo en aquel día que dice, en el último gran día de la fiesta, se puso en pie y dijo: si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde viene? La manifestación del Espíritu, ¿sí?,
viene de adentro. Ahora, Dios está más interesado en nosotros, hermanos, no en la manifestación del don, sino en la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Y el único trabajo del Espíritu Santo con nosotros es santificarnos, limpiarnos y formar la imagen de Cristo en usted y en mí. Es el único propósito del Espíritu Santo. ¿Entiende? Que nosotros seamos el reflejo de Cristo y la persona de Cristo sea formada en nosotros. Solamente eso se logra a través de la guía del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo. ¿Entiende? Porque en eso es probada nuestra obediencia, nuestra negación, nuestra humillación y nuestra dependencia de Él. Jesús fue un hombre, cuando fue hombre aquí en la tierra, dependió del Espíritu Santo. Nada hizo sin el Espíritu Santo. ¿Entienden? Ahora, si el Señor, que era Dios, dependió del Espíritu, ¿cuánto más nosotros vamos a depender del Espíritu? Ahora Jesús era 100% consciente del Espíritu. ¿Entienden? Porque acá en el tiempo, todo lo que vivió el Señor Jesús fue en el Antiguo Testamento, el Viejo Pacto. ¿Sí? Por eso ahí veo que usted lee la Biblia y dice Nuevo Testamento, ¿sí? Y dice Antiguo Testamento. Bueno, esa hoja tendría que arrancarla de ahí, porque está mal puesta. ¿Sí? El Nuevo Testamento no empieza en el libro de Mateo, sino empieza en el libro de los Hechos. Todo lo que vivió Jesús lo vivió en el Antiguo Pacto. Todo. Todos los evangelios están en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús cumplió la ley. ¿Entiendes? De hecho, para adelante empieza la dispensación de la gracia, y ese es el nuevo pacto. En el libro de Hechos, donde nace la iglesia. ¿Entienden? Entonces usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ese es el Antiguo Testamento todavía. Ahora esa hoja que está ahí está mal puesta. No sé a quién se le habrá ocurrido. Por eso, no, incorrecto. Y en todas las Biblias tienen el mismo lugar. ¿Entienden? Por eso el Señor, hermanos, todo lo que vivió, lo vivió bajo la ley. ¿Entienden? Y en el tiempo del Antiguo Pacto, el Espíritu Santo solamente venía sobre los reyes, los sacerdotes y los profetas, no en la gente normal como nosotros. Por ejemplo, si estaba el pueblo, sobre el pueblo no estaba el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Señor subió, el Espíritu Santo vino sobre todo aquel que cree en el Señor. ¿Entienden? Entonces tenemos un gran privilegio que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la gente no tenía. Y usted tiene que ser consciente de eso, porque se le dio un tesoro a usted. ¿Entiende? Para que la vida cristiana le sea más fácil. Abraham fue el padre de la fe porque fue un hombre que obedeció a Dios hasta lo sumo, hasta capaz de entregar a su hijo. Dejó su familia, su parentela, se fue donde Dios lo mandó, hizo la voluntad de Dios, sin iglesia, sin pastor, sin Biblia y sin el Espíritu Santo. Nosotros tenemos pastor, tenemos iglesia, tenemos Biblia, tenemos culto, tenemos canción, tenemos el Espíritu Santo y andamos perdidos. ¿Cuál es el único problema que tiene la gente con esto? Es un problema de conciencia, y se lo voy a repetir acá hasta que me muera. El problema de conciencia. Usted no es consciente todo el día que el Espíritu Santo está en usted, todo el tiempo. Usted se pone a tomar tereré en su casa, el Espíritu Santo está con usted. Y usted puede hablar con Él como habla con un amigo. Puede comunicarse con Él. Puede decirle, enséñame, te va a enseñar. ¿Qué es lo que busca el Espíritu Santo? Que yo abra el corazón, que esté disponible. Necesito tu ayuda, tengo una debilidad, este es mi pecado, Él te va a ayudar. Porque Él nos fortalece nuestra debilidad, porque Él está para santificarnos, para purificarnos. ¿Entienden? Señor, ¿cuál es el propósito? El Espíritu va a revelarte el propósito, pero alguien tiene que preguntar. ¿Sabe que el Espíritu Santo está para hacer la vida más fácil nuestra? Nosotros la complicamos más, ¿verdad? Mire, cuando usted no conoce a alguien, si alguien lo llama por teléfono, ¿quién es? Fulano. Bueno, capaz que nunca te habló por teléfono. Cuando te habló por teléfono, ya le escuchaste la voz. Ahora, si te llama todos los días, ¿sí? Como que no te salga ni la foto ni el número, usted agarra y como le conoce la voz, ya sabe. Si su hijo le llama por teléfono, ¿usted le reconoce la voz o no? ¿Sí o no? O si tu esposa te llama por teléfono, ¿usted le reconoce la voz, aunque te llame de un teléfono extraño?
¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay una comunión. Entonces yo puedo reconocer la voz. Con el Espíritu igual. Al principio capaz que va a tener confusión entre tu mente, tus pensamientos, lo que vos pensás, lo que vos sentís, y entre la voz del Espíritu Santo. Pues llega un momento que la voz del Espíritu es clara para nosotros. Porque entramos en una comunión, en una conversación, en una amistad, en una relación. Entonces se me hace ya conocida la voz esa, ¿sabes? Y el Espíritu te va a dar tu conciencia. ¿Entiendes? Te va a dirigir. Ahora, cuando yo lo tengo ya asegurado, yo me puedo llenar de él. Por lo general, cuando una persona se junta mucho con otra, se mimetizan cosas, ¿vio? ¿Sí? Acciones, gestos y hasta palabras. Y yo me acuerdo cuando andaba en el mundo, yo me juntaba mucho con los salteños, los tucumanos, y después empezaba a hablar como los tucumanos, como los salteños, ¿vio? ¿Sí? Se me pegaban la tonada, ¿sí? Pero yo vivía todo el día estaba con la gente, ¿vio? ¿Sí? Todos mis amigos eran todos tucumanos, ¿vio? Entonces se me pegaba la tonada. No es que yo lo quería imitar, pero está tanto con esa gente, y era gente recién llegada de Tucumán, ¿vio? ¿Sí? Que tienen bien marcado, ¿vio? ¿Sí? Entonces me pegaba eso, ¿vio? Entonces mi mamá decía, habla bien vos, ¿qué haces el tucumano ahora acá? No es que yo soy santiagueño, ¿no? Porque santiagueño tucumano, ¿eh? Pero no es que yo lo quería hacer a propósito, ¿yo? No, se me pegaba, ¿yo? ¿Entiendes? Usted ve esos grupos de chicos que hablan todos así, dale vos, dale, te cantaste todas esas cosas. ¿Por qué todos hablan igual? ¿Por qué todos hablan igual? Porque se mimetizan, ¿vio? Está tanto tiempo. Bueno, como usted esté con el Espíritu Santo, las cosas del Espíritu van a ser parte suya. ¿Entiendes? Y eso es lo que uno tiene que lograr. Tener más del Espíritu. Es como cantaba la canción, ¿vio? ¿Sí? Quiero más de ti. ¿Sí? Ahora para eso hay que vaciarse, hay que menguar. Cuando más yo descienda en mi voluntad, en lo que estoy lleno yo, entonces el Espíritu me va a ir abasteciendo. Y mi copa se va a ir llenando. Y eso lo tengo que mantener, la llenura del Espíritu Santo. Siempre deberíamos estar llenos del Espíritu Santo. Mire, si usted estaría siempre lleno del Espíritu Santo, en su casa discutiría menos, para renegar menos. Sería más pacífico, más amable, más bondadoso, más paciente. Porque todo eso son características del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu es pacífico, porque yo soy tan irritable, que cualquier cosa me saca de quicio. Bueno, es porque no estoy lleno, ¿me entiendes? Porque el Espíritu Santo, hermano, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces está ahí conmigo, con nosotros. Está para asistirnos todo el tiempo, constantemente. Tener un problema, dice, Él intercede por nosotros. No como vos estás pidiendo, sino de acuerdo a lo que conviene, porque Él sabe lo que conviene. ¿Me entiendes? Entonces, como Él sabe, conoce el futuro, Él intercede de acuerdo a lo que es necesario. Él ruega por nosotros. Usted tiene una gran ayuda ahí adentro de su corazón. No le ignore. Entonces, estas cosas que dice acá la palabra, amar a su mujer va a ser fácil, someterse a la autoridad de su casa, bien sea su marido, va a ser fácil. Porque miren, no hay una mujer, hermano, que el marido la ame como Dios manda, que le cueste someterse al marido. Por lo general, la mujer no se somete al marido cuando el marido no la ama como Dios manda. Ahora, el marido no va a poder amar a su mujer como Dios manda si no se llena del Espíritu Santo. Todos estos son resultados en nuestra vida diaria. Necesitamos llenos o no. Bien. Y encima yo acá es bastante ponzoñoso con este asunto. Porque Dios instituyó dos cosas, la iglesia y el matrimonio. Eso lo hizo Él, ¿no? Entonces le da mucho énfasis a eso, ¿no? ¿Sí? Ustedes amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Muriendo por ella. O sea, el amor es hasta la muerte, recontra comprometido hasta la tueta. ¿Entienden? No es algo sencillo, ¿no? Ahora, sin la llenura del Espíritu Santo, no voy a poder amar. Verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, usted sustenta y cuida a su esposa, la sustenta y la cuida. ¿Qué tiene que cuidar?
Porque la mujer dice que es vaso más frágil. ¿Sí? No tiene que tener cuidado. ¿Cómo la cuida? La parte emocional, la parte sentimental de la mujer hay que cuidarla. ¿Cómo la cuida entonces? Dice, vos sos fea, estás gorda, sos horrible. Que Dios te ayude. No, porque hay maridos que dicen cosas de eso y cosas peores. ¿Cree que la está cuidando o no la está cuidando? Es un descuidado. La va a hacer pedazo. Emocionalmente la hace pedazo. Che, esta comida salió asquerosa, ¿eh? Cosas así, son cosas de la vida cotidiana, pero el hombre tiene que tener sabiduría para saber cuidar a su mujer. Porque la mujer es más frágil. Entonces el hombre tiene que enfocarse mucho también en la parte sentimental de la mujer, la parte emocional. Cuidarla. Ahora, para cuidar algo le tengo que prestar atención. ¿Sí? Entonces yo sé que hay cosas que no le puedo decir. Bien. Y si tengo que decir cosas, ¿cómo lo hago? Para no herir. Bien. No, para eso se necesita sabiduría, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde sacamos la sabiduría sino del Espíritu? Hoy dice el libro de Pedro que el marido con la mujer dice anden sabiamente. Porque no sirve de nada, hermanos, de decir a su esposa que la amamos y no la cuidamos. Porque de esto también se pone un parámetro, ¿no? Y yo quiero que los varones entiendan. Y tómelo bien seriamente, lo que le voy a decir. Si usted no puede cuidar a su esposa, amarla como Dios manda, tampoco va a poder cuidar la iglesia. Porque el paralelismo de la iglesia y el matrimonio, la mujer representa a la iglesia. Entonces Dios me da una iglesia que es mi esposa. No, cuidarla. La tengo que cuidar, pero tiene que crecer también. Entonces yo como sacerdote tengo que hacer crecer a mi esposa. Espiritualmente también. Esa es mi responsabilidad. Porque la primera iglesia es tu casa. Y si yo puedo con esto, y soy fiel con esto, entonces Dios me puede confiar un ministerio. ¿Entiendes? Ahora, para eso yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Porque si no, no lo voy a poder hacer. ¿Entiendes? Ahora, para llevar la iglesia adelante, para que la iglesia crezca, necesita ser llena del Espíritu Santo también, para servir. ¿Se acuerdan cuando buscaban los diáconos para servir las mesas? Bueno, que sean varones llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Solamente para que sirvan el pan. Si eso para servir el pan, imagínense para la iglesia. Bueno. Pues hermanos, muchas de las cosas que nosotros vivimos en la vida cotidiana dependen de esto. Ser lleno. Ser lleno. Y eso te garantiza una estabilidad espiritual y que te va a ir bien. ¿Entiendes? Dice así el verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero por lo demás cada uno de vosotros ame, dice también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Parece esta cosa, che, vos respetás a tu mujer, vos, y no pueden, ¿no? Se llevan mal. Bueno, porque los dos están vacíos, son un vaso pinchado, algunos son como macetas, veo que la maceta tiene agujeritos abajo, vos le podés echar 10 litros de agua, igual va a quedar vacío. Segundo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, esto para los hijos también, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Bueno, también se necesita la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener respeto, Vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. También se necesita la llenura del Espíritu Santo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, hasta para trabajar, hermano, necesita esto. Para ser un buen empleado, ¿Sí? Esto en los dos aspectos. Si tiene gente a cargo o si usted está bajo la autoridad de alguien. Verso 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros amos, o aquellos que tienen gente bajo autoridad,
se hace con ellos lo mismo, dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor es de ellos, y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dios no hace diferencia. Para todas estas cosas, hermanos, que tienen que ver con la vida secular y la vida práctica, todo se necesita la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo lo único que yo quiero que ustedes saquen de su mente es que la llenura del Espíritu Santo es solamente para que usted pueda hacer algo en la iglesia. Saque eso de su radar, sáquelo. No amolde su pensamiento a esa teoría que muchos años la enseñaron, ¿eh? Que solo las cosas del Espíritu están abocadas a las cosas del Espíritu. No, las cosas del Espíritu están abocadas a toda tu vida. Toda tu vida. Toda. Tu matrimonio, tu trabajo, tus estudios, las relaciones personales, tus amistades, tu casa, tu familia, tus hijos, el ministerio, el llamado, los dones, todo está relacionado con el Espíritu Santo. No puedo separarlo yo. Porque hay gente que en la casa es una cosa y en la iglesia es otra cosa. Acá vuela y allá se arrastra como serpiente. Porque no puede ser la misma cosa en el mismo lugar. Bueno, esto es lo que hace la diferencia. Bien. Lleno del Espíritu Santo allá y acá. Eso va a ser la diferencia. Y usted la diferencia la va a notar en su casa, en su convivencia, su vida cotidiana de todos los días. Vaya lleno del Espíritu a trabajar. Va a ver qué diferente es cuando uno va vacío. Venga lleno del Espíritu Santo a la iglesia. Va a ver como el culto es más fácil. Y se puede deleitar en el culto. O si no está ahí, sin ganas, ¿no? Apagado, muerto. ¿Sabes? Más de un día de hoy que llueve, ¿no? Ay Dios, que termine este rápido. Está la mente en otra cosa, flotando, volando en otra cosa, ¿no? ¿Sí? Esa es la carne hablando, ¿no? ¿Sí? Ay Dios, como yo, y ahora que tenemos que volver y empieza a pensar cosas. No, se active ese chip, ¿no? Empieza a pensar cómo se llena, de qué se tiene que vaciar, y va a ver que la vida práctica que nosotros vivimos, ¿sí? Porque la vida cristiana no es la iglesia, ¿sí? No, la vida cristiana no es la iglesia, la vida cristiana es de la puerta para afuera, esa es la vida cristiana. Acá usted viene a recibir una instrucción de parte de Dios para ser edificado. Pero esto se pone en operación como examen cuando cruzamos la puerta. ¿Sí? Porque allá realmente podemos mostrar si estamos llenos o no. Porque vamos a mostrar el carácter de Cristo o el carácter nuestro. Nada más. ¿Qué muestra usted? ¿Qué es lo que predomina? ¿Su carácter o el carácter de Cristo? Pues de acuerdo a lo que esté lleno o a lo que va a predominar. Si está el carácter de Cristo, van a manifestarse el fruto del Espíritu. Si está su carácter gobernando, bueno, será su carnalidad. ¿Entiendes? Esta es la gran diferencia, hermano. Y la vida cristiana a veces se hace pesada porque vamos vacíos, llenos de muchas cosas, vacíos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es un momento, no es un culto que yo lloré y sentí a Dios y temblé, o hablé en lengua, o tuve una experiencia. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Eso es una manifestación externa que se puede dar o no se puede dar. Y por lo general, hermanos, Dios mío, por lo general, quiero que entienda bien, por esto la gente no se va a salvar. ¿Entienden? Yo prefiero no hablar nunca en lengua, no tener un don, hermano, pero entrar al reino del cielo. Si Dios me lo quiere dar bien, si no, bueno, gracias a Dios que me salvó. Igual yo no digo que ignore los dones ni las manifestaciones, pero Dios prioriza, hermano, por lo que está dentro. ¿Sí? Porque usted se va a su casa, hermano, y acuérdese, el Espíritu está con usted ahí. Ahí está. Usted se va a acostar, ahí está el Espíritu Santo. Usted le puede hablar. Mira, yo cuando la primera vez que escuché sobre el Espíritu Santo, yo no sabía, ¿no? Fui como 2-3 años a la iglesia y nunca había escuchado al Espíritu Santo. Y un día fui a un culto de jóvenes y escuché, yo ¿qué es esto? Pero ¿cómo puede ser que está adentro mío? ¿Qué hice todos estos años yo? No, mi vida no iba ni para atrás ni para adelante. O sea, iba 3 años en la iglesia y mi vida era un desastre. Pues era recontra carnal. Me agarraba las trompadas, hacía cualquier cosa, ¿yo? Y no cambiaba yo.
Y parecía que no podía cambiar. Claro, porque el Espíritu Santo a mí no me guiaba a ningún lado, ¿no? ¿Qué me iba a guiar si no lo conocía? Entonces me acuerdo que salí ese día a la 1 de la madrugada del culto, porque a esa hora terminaba más o menos, ¿no? Culto de jóvenes, ¿no? Salí, ni vine, hice una cuadra cuando volé, que iba caminando a mi casa. Y le dije, Espíritu Santo, yo no te conozco, pero te quiero conocer. Te pido perdón, que siempre te ignoré. Nunca te hablé. Nunca te pregunté nada. Desde ese día en adelante mi vida empezó a cambiar. Y él me empezó a hablar. ¿Entiendes? Pero yo no sabía que era así. Yo acá consultando a otros mortales y tenemos el Espíritu de Dios que resucitó Jesucristo de entre los muertos adentro mío todo el tiempo. Y este es el que me va a llevar a la gloria eterna si tengo la virtud y la gracia de Dios de que Dios me entre en el reino. Y yo lo ignoro. No le doy importancia. No converso, no hablo. No tengo intimidad con él. No lo conozco. Entonces mi mente fue, Dios, sacudida mi mente, Dios. ¿Sí? Solo con ese pasaje que leí el domingo. ¿Acaso vosotros ignoráis que es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No ignoren. La vida es más liviana, más llevadera con el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes? Vamos a orar, pónganse pie.